Buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de la costa, de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega públicamente para los tiempos del fin, porque la enseñanza divina se entrega en dos formas: a las multitudes y en símbolos y en parábolas, y a los pocos, a los iniciados, se les devela el misterio. Estamos develando a través del misterio el significado del símbolo y la palabra, del símbolo y la parábola, que es la única forma en que se entrega las enseñanzas divinas a los seres humanos a través de todos los tiempos. Hoy vamos a hablar de un tema demasiado interesante. Hemos hablado que son 7 pecados capitales, son 7 defectos, y cada defecto es cabeza de legión. O sea, cada defecto tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, usted ve la lujuria están los homosexuales, están las lesbianas, están las prostitutas, están los masturbadores, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en el yo del orgullo. Y así pasa con cada uno de los 7 pecados capitales, que son cabeza de legión. Cuando uno viola la ley de Dios por culpa de estos defectos, tiene que recibir las consecuencias. Muchas veces las recibimos aquí en la tierra y muchas veces las recibimos en los mundos infiernos. Después lo que se llama la muerte segunda, que después explicaremos qué consiste esa muerte segunda. El yo del orgullo, engreimiento, altivez, complejo de superioridad que nos hace menospreciar a los demás y tener una excesiva valoración de sí mismos. No la sabemos toda. El orgullo es otro de los jefes de la legión de nuestra ciudad psicológica. Es el yo de la grandeza que nos vuelve altaneros y soberbios, ya sea por poseer riquezas materiales, posiciones sociales, títulos universitarios, vana sabiduría, etc. El orgullo nos hace sentirnos como si fuéramos vacas sagradas y considerarnos con derecho a humillar a todos y a que nos rindan pleitesía. Conocimos el caso aquí en Colombia, ese hace 20 años, de un ministro de Agricultura en la época de lo que se llamó el agroingreso seguro, donde se destinaron una cantidad de miles de millones de millones de pesos para gentes muy campesinos muy pobres, y resulta que ese dinero se distribuyó para hacendados, para gentes que habían apoyado al presidente de esa época. Es más, a la hacienda del presidente, no me acuerdo, pero creo que fueron 3.000 millones de pesos que le dieron para regadío. Entonces hubo una protesta social, se hizo un juicio y a este ministro de Agricultura se le condenó a 17 años. Se dice que él se voló para Estados Unidos, pidió asilo político y allá estaba chéveremente, como dicen por ahí. Pero comenzaron a hacer la investigación y se dieron cuenta que él había sido juzgado en Colombia, y un día la autoridad de los Estados Unidos, la casa donde él vivía, en un buen barrio allá en Washington, eso rodeado, toda la manzana rodeada con radiopatrulla, con camiones del ejército, y llegaron y rompieron la puerta así a patadas, y el hombre estaba ahí con sus hijitos y le pusieron el camisón ese amarillo y se lo llevaron para una cárcel de máxima seguridad, una cárcel de máxima seguridad. Y en esa cárcel, después pues apareció publicado que en esa cárcel de máxima seguridad, para ir a lo que se llama el Palacio Judicial a rendir indagatoria, pasaban por un subterráneo, y él iba encadenado de los pies y de las manos, con vigilancia atrás y adelante. ¡Qué horror!, ¿no? Cuando estaba en esa cárcel de alta seguridad, estaba encadenado y le pasaban la comida por una ranura que había en la parte de abajo de la puerta. A veces no le apagaban el foco para dormir, y
de 11 a 12 lo sacaban en una jaula, encadenado de pies y manos para que recibiera el sol. Así duró como 4 años, etcétera. Total, pagaron una fianza, creo que fue como de $100.000. Pero, y cuando salió de la fianza, cuando salió por la fianza, dijo, esto es una injusticia, yo no he hecho nada. Ojo, ojo, cuando no hizo nada, el karma se vuelve más severo, entonces volvieron y lo encadenaron otra vez, lo volvieron preso en esa cárcel de Alta y duró como 2 años más. Fíjense ustedes cómo a veces las cosas las paga uno en la tierra o en los infiernos. Ahora, falta ver que ya haya pagado toda la culebra esa, porque ese fue un robo demasiado grande. Y esos campesinos que dejaron de recibir ayuda, tienen que pagar todo el daño que le hizo a cada uno de los campesinos. Bueno, eso es para que ustedes se expliquen, pues, que el aspecto de... Yo una vez, todos tenemos orgullo. Una vez cuando yo estaba haciendo como cuarto año de bachillerato, iba por allá, por donde yo vivía, iba como para el colegio, y iban unos señores del carro de la basura, uno de cada lado, iban recogiendo la bolsa y la echaban para adentro. Yo me acuerdo que estando yo en la esquina dije, yo soy más que ellos, porque yo estoy estudiando cuarto año de bachillerato. Fíjense ustedes, ya se me iba saliendo el yo del orgullo. Y eso, repito, nos pasa a todos nosotros. Por el yo del orgullo, por ejemplo, nosotros rechazamos al amigo que no tiene esa posición social o económica que nosotros tenemos. Hemos conocido el caso de mujeres humildes que han criado a sus hijos honradamente, lavando ropa, planchando, logrando graduarlos en la universidad para después ser rechazadas por sus hijos debido al miserable orgullo. Conocimos el caso, aquella noche se entró un señor que era contador y él después fue jefe de personal en una empresa. Él nos contaba a nosotros que a él no le gustaba salir con su mamá porque era como una persona muy humilde y no le gustaba que la vieran con ella. Y había aquí otro caso, hace como 20 años allá en un batallón naval donde había el comandante de la base, y llegó la mamá, una señora muy humilde, que lo ayudó planchando y lavando ropa, y preguntó por él y él mandó allá la estafeta que le dijera que no estaba. Entonces pasan esos casos, y así ustedes conocen muchos casos. Las personas orgullosas se conocen, por ejemplo, al caminar. Caminan alzados, al hablar, al reír, en la forma de vestir, etcétera. Yo recuerdo que una vez un compañero de la Gnosis me invitó a hablar en la Universidad del Norte, mío que ellos a un grupo le han puesto un trabajo acerca del estrés en las relaciones laborales. Y me dijo, Ariel, ¿te le mides? Yo le digo, no, me les mido. Entonces llegué allá a la conferencia, me estaba esperando el compañero con otro compañero del curso. Esa es una universidad élite. Yo me acuerdo que cuando llegué él hablaba todo con, o sea, tuerce en la boca como para hablar y me dice, ¿qué estudios, qué conocimientos garantizan la exposición que vas a hacer aquí acerca del estrés en las relaciones laborales? ¿En qué universidad estudiaste? Y yo le di, en la universidad de la vida. Y entré y hablé del estrés en las relaciones laborales, pues yo fui obrero, trabajé en empresas, etcétera, y manejaba todas esas. Y nosotros estudiamos en la noche todo lo que es el aspecto del estrés, de un punto de vista psicológico, y cómo todo eso se lo planteé yo a los estudiantes ese día. Pero eso, a veces, la misma categoría social, el mismo estrato social, el mismo hecho de tener un celular, un iPod de 17 generación, todo eso nos hace pues convertirnos como en vacas sagradas en la forma de vestir, y camisas de marca, etcétera, etcétera. Debemos recordar que la virtud contraria al orgullo es la humildad. Y para entrar y subir al templo de la sabiduría tenemos que pasar por 3 escalones. Primero, la humildad. Segundo, la humildad. Y tercero, la humildad.
Aquí nos sirve recordar que Dios le da la sabiduría a los humildes y se la niega a los soberbios. Por el orgullo y la incomprensión, los hogares se separan, existe la supremacía. Por orgullo se mata, se hiere y vamos al cementerio, para unos añitos allá. El orgullo nos aleja del Padre interno y del Cristo su Hijo, que representa el amor. Yo recuerdo que cuando yo estudié en la universidad, yo pues era buen estudiante, sacaba primeros puestos, etcétera, etcétera, y me creía muy, sabía mucho, que era muy preparado, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué a la Gnosis, las primeras veces yo decía, pero aquí es pura gente sencilla, gente que no tiene títulos, etcétera. Estaba viendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, un día fuimos allá a un paseo con un maestro que existía allá en Santa Marta y yo estaba viendo, parecía era maestro de verdad, para ver cómo comía, parece yo, pero todo dormido y todo inconsciente, pero es el mismo delirio de grandeza que tenía, porque mi vana sabiduría. Entonces estábamos como 7 discípulos sentados ahí en la arena del mar y vino el maestro y le dio a cada uno su respuesta. La mía fue cuando dijo, intelecto viene de into dentro, lecto, lectura, lectura al interior del cerebro. O sea, el conocimiento de los intelectuales es por simple lectura. Entonces, esa enseñanza a mí nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. Es más, cuando ya el conferencista que me entregaba la enseñanza me dijo, Ariel Pinilla, ya usted está listo para pasar a segunda cámara. Yo le dije, no, yo no estoy listo porque yo no sé, no he comprobado si lo que ustedes enseñan aquí es verdad o no es verdad, y yo no soy gregario ni soy montonero, etcétera. Deme una práctica para comprobar. Me dieron la práctica para salir en cuerpo astral. Comencé a hacerla todos los días, así. Demoraba 1 hora todos los días, y al otro día hasta que salí en astral. Vi mi alma salir del cuerpo y vi mi cuerpo acostado. Yo dije, no, los gnósticos tienen razón. Y fue tanto, yo dije, la sabiduría cuando me desperté, yo dije, la sabiduría no está en la tierra, está en los cielos. Y quise retirarme de la universidad. Oiga, fue una impresión. Y es que realmente cuando uno entra a la noche y comienza a practicar y comienza a comprobar, aquí en la tierra hay una sabiduría deformada, adulterada, etcétera, etcétera. La verdadera sabiduría está en la conciencia y se nos entrega a cada de los discípulos cuando vamos realizando un trabajo súper espiritual con los 3 factores de la revisión de la conciencia. Le entregan a uno cosas que las mismas científicos saben y repito y que cualquiera puede comprobar. Entonces, el yo del orgullo crea un abismo en nuestras relaciones con el prójimo. Pues al considerarnos mejor y más importantes que los demás, marginamos a algunas personas, negándoles hasta el saludo, por considerarlos inferiores a nosotros. Hijos del orgullo son, por ejemplo, el amor propio y la vanidad, que nos convierten en verdaderos narcisistas, enamorados de sí mismos. Una enfermedad. Sí, porque es dentro de la variante del orgullo, llevándonos inclusive a repudiar y a humillar a toda persona que no posea nuestras supuestas cualidades. Y eso hay gente que hasta en la política, aquí una vez fue una ministra allá a San Andrés, y entonces una senadora dijo, ¿usted qué hace esa señora allá llevándola allá y nada a esos indios, ¿ya? Es una señora que tiene una hacienda allá en el Valle del Cauca de azúcar, etcétera, que le gusta humillar mucho a la gente. Bueno, entonces, de acuerdo con la ley de los opuestos, el orgullo nos presenta dos tendencias totalmente contrarias entre sí, pero que hacen parte de un mismo defecto. En un extremo está la soberbia
Y en el otro extremo está el sentimiento de la inferioridad. Son dos aspectos del yo del orgullo. A veces se sienten soberbios, grandes, vacas sagradas, y a veces se sienten con sentimiento de inferioridad. Aunque parezca ilógico, la persona que se crea un don nadie o se sienta apenado, insignificante, humillado, es porque tiene el yo del orgullo demasiado grande. Cuando eliminamos de nuestro interior con las claves y prácticas que nos entrega el maestro Samael y que entregamos gratuitamente en el centro Anael, ese defecto del orgullo lo vamos eliminando y van haciendo en nosotros la virtud maravillosa de la humildad. Cuando yo entré a la gnosis, como yo era orgulloso, entonces me probaron el yo del orgullo. Tuve que pasar la prueba del orgullo y, aprender a ser humilde. O sea, hay cosas grandes que le enseña a uno la gnosis porque ser uno un arrogante, una vaca sagrada, y resulta que no sabe uno absolutamente nada, porque el conocimiento mecánico, material, eso no es el verdadero conocimiento. Conocimiento aquí que sirve como para vivir en el mundo material y que está deformado y que está adulterado con eso de la antropología, que la evolución, evolución, con eso de la astronomía, que el Big Bang, todas esas cosas total, con eso de la psicología, que hijos deseados y no deseados, todo ese conocimiento ha sido totalmente adulterado. El verdadero conocimiento lo venimos a conocer aquí internamente en la gnosis. Entonces, muchos confunden la humildad con la pobreza. Pero la humildad nada tiene que ver con los harapos del miserable, ni con la suciedad del indigente. La humildad es una virtud del alma, es una actitud de la conciencia que se manifiesta en el respeto hacia los demás, hacia las autoridades, en el buen trato a sus semejantes. No importa si es rico o no es pobre, porque todas las personas hay que tratarlas bien. Yo recuerdo que cuando estábamos llevando la gnosis por toda Colombia, nosotros teníamos permiso del tránsito para llegar hasta Pereira, pero entonces teníamos un material en un pueblo un poquito más allá en la Unión, allá en la Unión Valle, y, y cuando pasamos por Cartago, en la frontera con el Valle del Cauca, entonces había un capitán de la policía y me mandó parar al chofer y pidió el permiso. No, no teníamos el permiso, entonces el capitán pues se le salió el despectivo y dijo, no, tal, y alzó la voz, etcétera. Entonces yo estaba ahí con el chofer. Yo esperé que se le pasara todo, pues uno cuando habla así se cansa, entonces yo le dije, vea, señor capitán, usted perdone, usted tiene toda la razón. Eh, pero le voy a explicar, mire, nosotros estamos haciendo una campaña de divulgación aquí en Pereira para los jóvenes, para, para prevenirlos del alcohol, de las drogas, del cigarrillo, y para enseñarlos y orientarlos acerca de las buenas costumbres para que no cometan errores en la vida. Yo hablé con mucho cariño, con mucha humildad con el capitán. El capitán dijo, no, pueden pasar. Ya, entonces, lo traté con humildad, ¿no es así? Entonces, el orgullo nos hace ver a los demás como ordinarios. Nos creemos muy refinados. Juzgamos a los demás como si fueran torpes y brutos, porque nosotros nos creemos inteligentes. Hacemos gestos de desprecio a los demás por considerarlos sin importancia. Eso hay que pagar pensamiento, palabra y obra. En la película de la vida que nos presentan, nos muestran todo eso y dentro de poco vamos a hablar de un testimonio de una persona que la llevaron al cielo, a los infiernos y le mostraron toda la película de la vida y le explicaron todo. Eso lo vamos a entregar próximamente para bien y la comprensión de los niveles de lo que es la parte psicológica
de estas enseñanzas. No se te hizo, conócete a ti mismo. Eh, autosuficiencia. Rechazar la ayuda que nos ofrecen por creer que no necesitamos ayuda de los demás. No, no. Uno nunca, el maestro Samael dice que no podemos despreciar a nadie. Me dice, si un mendigo le da un pedazo de pan, recíbalo, porque él es tu hermano. Entonces nosotros no debemos despreciar a nadie porque es más pobre. No, no, eso no. Pero está que hay que eliminar yo el orgullo para poder comprender estas cosas. No aceptar consejo o corrección porque nos consideramos infalibles y superiores a la persona que nos está dando el consejo, ¿no? Uno tiene que recibir con humildad un consejo de cualquier persona, hasta de una persona humilde, porque de pronto es un instrumento de Dios para ayudarnos a corregir una falla que nosotros tenemos. Em, por ejemplo, o sea, hay personas que caminan como si fueran vacas sagradas. Está- y hablan como si fueran con un estilo y una cosa, etcétera. Bueno, ese es el defecto del orgullo. Nosotros tenemos todos los defectos, no es que estemos juzgando a nadie, porque el maestro sabe nos enseña que todos estamos cortados por la misma tijera. Lo que ocurre es que cuando ya uno está aquí en la noche, ya uno aprende a conocer un poco más estos defectos, le va quitando fuerza, porque en este camino pues uno va aprendiendo a las buenas o a las malas, porque este es un camino donde aprendemos a las buenas o a las malas. Si aprendemos a las buenas, bien, si aprendemos a las malas, cometemos errores, entonces nos cobran el karma, nos da un garrotazo y uno tiene que ir para el hospital, nos meten a la cárcel, aprendemos a las buenas o a las malas. Hay que aprender, por eso uno cuando conoce la noche ya uno tiene como una defensa contra el sufrimiento de los seres humanos, porque tratamos de no cometer errores. Bueno. Entonces es sentirse grande y poderoso. Hombre, el único grande y poderoso es únicamente Dios, nada más, olvídate. Dios arriba y Dios primero y Dios segundo y Dios tercero. Y hay siempre que estarle pidiendo al Padre interno no cometer errores en la vida y tener un poquito de intuición, porque a veces uno no tiene intuición. Si no tiene intuición no entiende lo que dice el Padre, entonces se va al abismo. Discípulo gnóstico tiene que tener intuición, tiene que tener humildad, tiene que tener discernimiento, tiene que conocerse a sí mismo, tiene que desarrollar el sentido de la autoobservación. Todo eso lo enseñamos aquí en el Centro NEL y en el curso gratuito de psicología que tenemos en nuestra página en internet. Usted se inscribe o nos manda el correo electrónico para escribirlo en el curso, etcétera, etcétera. Bueno. Poses de vanidad, cuando se para un estilo, hay altivez de superioridad, lo consideramos adorables. Hablamos con soberbia para humillar a los demás. Nos llenamos de lujos innecesarios por aparentar vana grandeza. Que un buen carro, que no sé qué, que esa casa y la arreglamos cada rato. Yo conocí a un familiar que andaba arreglando la casa. Ahí se pasó toda la vida se la pasó arreglando. No hizo nada, simplemente por arreglar la casa. Entonces, dice el maestro Samael, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo del vivir, para qué venimos nosotros a este mundo, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué sufrimos, cómo hacemos para liberarnos del sufrimiento y del dolor, quién es Dios, qué son las leyes divinas, etcétera. Eso es el. Entonces uno entra acá y comienza a comprobar y va desarrollando una sabiduría. Y con esa sabiduría tenemos que ser más humildes, ¿no? Más humildes. Porque si no, cuando somos soberbios y orgullosos, Papá Dios se aleja de nosotros. Bueno, y hay personas que se llenan de lujos innecesarios. Exhibir nuestra riqueza y opulencia públicamente por ostentar poder. Había una vez un señor que tenía un negocio en San Andresito, pero le iba muy bien. Y eso se colocó una cosa de oro y un anillo de oro, etcétera. Y casi que lo matan. Te le dijo, ve hermano,
Pues ahora mismo no puede andar uno con esas pintas así porque y le pegaron jugar de cosas que no le pasó más grave ya. No hay que, como dicen por ahí, no hay que dar papaya. Bueno, eh, creerse sabio cuando en realidad somos unos ignorantes. Uno aquí cuando comprueba las cosas, uno se o sea, y lo que uno comprueba es poquitico, no es que ya un sabio, no, poquitico. Cuando uno comprueba una cosa, sinceramente, me considero más ignorante, yo no sé nada, y no sé nada. Y la sabiduría siempre es interior. Es interior y está en los cielos, no está en la tierra. Que hay un conocimiento material que está relacionado con el hemisferio izquierdo y existe un conocimiento espiritual que está relacionado con el hemisferio derecho, que es el de la conciencia, que es el de la intuición, que es el que nos permite salir en cuerpo astral, que nos permite comprender y conocer nuestras vidas pasadas. Tenemos que desarrollar nuestro hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de la conciencia. Eh, sentirse humillado cuando alguien nos echa en cara nuestros defectos. La verdad hay que hacer. Por ejemplo, un día en el centro Nel, un señor ahí, tomé una decisión, me duró media hora insultando, me estaba observando. Entonces me dijo de todo, hasta de que iba a morir. Entonces cuando terminó yo le dije, tienes toda la razón, yo soy todo eso que tú has dicho. Pero no, me convence, o sea, yo comenzó a hablar mal de mí por todas partes, pero yo, y como dice el maestro Samuel, no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen. Entonces uno tiene que comprender a las personas, ¿eh? El problema es ese señor ahí, y tampoco hablar mal de él. Como repito, un día me lo encontré por el centro de la ciudad y lo saludé y le pregunté, me dio un dolor ahí, hablé con cariño. Bueno, no hay que, no hay que odiar a las personas. Bueno, entonces, pensar que la vida ha sido injusta con nosotros, ¿no? Cuando uno comprueba y le van mostrando lo que hizo en las vidas, en las vidas pasadas, la vida conmigo no ha sido injusta. Me han ayudado en todas las formas habidas y por haber, y me han perdonado la vida 14 veces, ¿ya? Entonces, la vida ha sido demasiado eh, bueno, benévola, espiritual conmigo, me han ayudado mucho. A sentirse eh, que ha sido injusta con otros porque no pertenecemos a estratos económicos elevados, ¿no? Exigir más de lo que merecemos porque nos consideramos muy importantes, ¿no? O sea, creer que somos irreemplazables, cuando en realidad de verdad nadie es irreemplazable en ninguna parte, ¿ya? Pues conozco casos, conozco amigos orgullosos que han pasado trabajo precisamente por ser orgullosos en su mismo trabajo. Y eso, bueno, se las han cobrado, pero las verdes y las maduras. Ahora, existe el orgullo místico, el orgullo ya que se da dentro de las enseñanzas gnósticas. Gentes pues que se creen ya, o sea, pero que no han trabajado. No, yo soy gnóstico, ¿no? Gnóstico es el maestro, nosotros somos discípulos de la gnosis. Tenemos que ir trabajando. Entonces pensar que somos virtuosos, no, el yo nos hace creer que somos buenos, que somos virtuosos. O sea, el yo, aquí en la gnosis también se da lo que llama el fariseo hipócrita, que aparentamos una vana santidad que no tiene. Entonces hay que eliminar los defectos, que es la única forma de convertirnos en publicanos, porque es la única forma de no ser fariseos hipócritas. Sentir pena de hacer preguntas porque para no demostrar que nosotros no entendemos. Bueno, esto es un estudio maravilloso estamos haciendo de los 7 pecados capitales, de los defectos, cómo se manifiesta en cada uno de nosotros, las consecuencias, los daños que nos hacen relacionados con la salud, relacionados con la enfermedad, relacionados con la ley del karma, etcétera, etcétera. Como estos defectos, o sea, el maestro Samael nos enseña que la causa del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, etcétera, son nuestros defectos de tipo psicológico. Nos lo explicó bien explicadito. Él nos dijo que los yoes son como personas que moran dentro de nuestro subconsciente, llamados ciudad psicológica, y que son yoes, son formas mentales creadas por nosotros mismos a través del tiempo y el espacio que vienen
generalmente vienen de vidas pasadas, porque si usted muere el cuerpo y su alma se va con ese poco de defectos, la juzga y el alma conecta en el cordón de plata, la cabeza es un esperma fecundante y nace un nuevo cuerpo para esa alma, pero esa alma trae los mismos defectos que se llevó y se vuelve a repetir toda la película de la misma película. Los mismos amigos, los mismos enemigos, los mismos amores, los mismos problemas, etcétera. La película siempre es la misma. Entonces, por eso el maestro dice, la vida así no tiene sin ningún sentido. Desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo. O sea, es una película y repetir toda la vida la misma película y pasando otro lado. No, eso es algo miserable, algo miserable. Ahora, nosotros tenemos que comprobar aquí que la vida es una película y que tenemos que trascender esa película y eliminar a los actores de esa película, que son los yoes que moran dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el maestro nos enseña la clave de Sol, que eso está explicado en el curso gratuito de psicología. La clave de Sol que consiste en preguntar, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, preguntarnos a cada instante ¿qué estoy pensando? O sea, hacer conciencia de lo que nosotros somos. Como el defecto piensa, si en ese momento estoy pensando en una muchacha, bueno, una lujuria, o una rabia, una ira, etcétera, etcétera. Cuando hay ira, generalmente hay que mirar en lo que sentimos, porque el iracundo generalmente siente un dolorcito por acá, por el pecho, por el lado del corazón, y tiene que eliminar el pensamiento de ira y tiene que eliminar el sentimiento para poder ser eliminado. Entonces, preguntarnos qué estoy pensando para hacer conciencia de lo que somos, qué defectos somos en ese momento. Segundo, hacer conciencia, vivir de la labor que estamos realizando. Si estás caminando, camina porque tienes que pensar en otra cosa. Si te estás bañando, báñate porque tienes que pensar en otra cosa. Si estás comiendo, come porque tienes que pensar en otra cosa. Si estás hablando con una persona, obsérvate, porque yo quiero hacer preguntas y hablar de cosas que no tienen ninguna importancia. Tú no tienes que ir a aprender, a ir desarrollando ese sentido de la autoobservación, que es una visión espiritual que se va desarrollando gradualmente a medida que lo vamos trabajando y que nos va a permitir liberarnos de muchos problemas, porque a veces uno cuando habla mucho, se le salen cosas que no debe decir y se va complicando la vida. Entonces, sujeto, ¿qué estoy pensando? Objeto, ¿qué labor estoy haciendo? Y lugar, volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Si usted entra a un almacén y eso está lleno de globos porque es un aniversario, jálese el dedo. Y si está un carro a la entrada porque lo están rifando, jálese el dedo. Y si ve algo raro ahí, eh, mm, alguien cantando, un día yo entré ahí a un supermercado y hay una señora que cantaba bien ahí y cantando ya por la sección de la verdura. Y entonces era algo raro que uno tiene que hacer conciencia del lugar en donde nos encontramos y qué hay de raro en este lugar. Y si uno ve que hay de raro en este lugar, uno pega un saltico con la intención de flotar o se estira un dedo con la intención de que se estire, porque es como si esto queda grabado en el subconsciente, se repite en el proceso del sueño. Entonces, si usted pega el saltico durante el proceso del sueño, entonces usted salta, porque el cuerpo astral no tiene peso, él es etérico. Y si se estira el dedo se estira y entonces usted hace conciencia de que está en cuerpo astral. Esta práctica de la clave de sol es maravillosa. Y si usted descubre un pensamiento de lujuria, tiene que eliminarlo con disección, porque el maestro nos enseña que sin disección no hay eliminación. Por ejemplo, muchos discípulos tienen una lujuria con Carmen. Madre Divina, Virgen Kundalini, elimíneme este defecto de la lujuria que tengo con Carmen. No te lo elimina porque no hay disección. Tiene que eliminar parte por parte. Y conocer qué es lo que te llama. Si te gustan los ojos, Virgen Madre de mi Cristo, Madre Kundalini, elimíneme este defecto que se identifica con los ojos de Carmen. O que le gustan las piernas, Virgen Madre de mi Cristo, elimina este defecto que le gustan las piernas de Carmen. Y eliminar parte por parte. Porque si usted deja una parte, ahí está el defecto. Yo me acuerdo que una vez tenía una lujuria con una muchacha y yo venía y lo eliminaba por todas partes. Pero el defecto de la lujuria se me seguía emitiendo.
Y yo dije, pero vamos, ¿qué pasa? Entonces era que se me metía por los ojos, se me metía por los ojos, pero no me había dado cuenta. Entonces, por eso le digo que cuando uno practica el sentido de la autoobservación, él se va desarrollando y se va especializando. Y uno va desarrollando una capacidad mejor. Es cuestión de práctica. La parte psicológica es cuestión de práctica. Si quieres salir y gastar, es cuestión de práctica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer ahora unas relajaciones, que eso siempre lo hacemos aquí al final de la conferencia. Cuando uno se relaja, se activa el sistema parasimpático, que es el que está relacionado con la meditación, con el hemisferio del derecho de la conciencia, que es el que nos ayuda para el sueño, etcétera, etcétera, que nos ayuda para, para, para procesar los alimentos, el sistema parasimpático. El otro es el sistema simpático. Vamos a hacer respiraciones lentas y profundas, llenando la plena capacidad pulmonar. Cuando entra el aire, usted siente, lo siente cuando entra por allí y lo expulsa por la boca y usted lo siente cuando lo expulsa por la boca. Y cuando usted lo siente por la boca, usted siente que se va relajando totalmente. Entonces vamos a hacer respiraciones lentas y profundas. Y si usted quiere, cuando llegue a la respiración profunda, usted cuenta hasta 5 o 10 y va soltando el aire, es mejor todavía, porque el cuerpo se va cargando de prana, eso es maravilloso. De respiraciones lentas y profundas, ojos cerrados, otra respiración. Encontramos totalmente relajados, piernas relajadas, brazos relajados, sentimos los párpados bien pesados, más pesados, el cuerpo bien liviano, más liviano, los párpados bien pesados, más pesados. Pronunciamos 3 veces ustedes mentalmente el mantra Om, que significa Dios. Om. 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 Padre divino mío, Virgen Madre de mi Cristo, os suplico, os ruego, me ayuden en esta práctica psicológica para despertar la conciencia. Revisualizamos, aprovechamos para estudiar un defecto que nos está molestando, de lujuria, de ira, de orgullo, ese lo estudiamos y lo vamos eliminando parte por parte. Y si no, estamos acostumbrados a hacer esa práctica que hay que hacerla, porque eso hay que hacerlo diariamente. Entonces vamos a proyectar en la pantalla de la mente lo que hicimos en el día de hoy, las diferentes acciones, eventos que se procesaron y estudiar dentro de los eventos los defectos que se nos manifestaron de orgullo, de lujuria, de ira, y lo vamos eliminando parte por parte, porque repito, sin disección no hay eliminación. Entonces, en la pantalla de la mente o cada una persona, si ya ustedes conocen un poco la enseñanza, entonces proyectan en la pantalla de la mente el defecto, si es lujuria, qué te gusta esa mujer, o qué rabia, por qué le coge rabia a ese señor, o por qué te crees una persona importante y humillas a la gente. Hay que eliminar todos esos defectos, parte por parte, repito, porque el maestro Samay nos enseña, sin disección no hay eliminación. Cada cual vamos a trabajar con nuestra parte psicológica.
Ya.